Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en vivo desde One Top Studio y entonces vamos a empezar de nuevo el programa. O bueno, vamos a como retomar un poco. Vamos a comenzar a resumir a lo mejor los últimos 15 minutos que hicimos. Bueno, finalmente nos hicimos un licuado que en el otro video lo voy a compartir. Estaba muy bueno y era frutos rojos, mantequilla de cacahuate, leche de almendra, un poco de jengibre y todo esto pensando en que pues tenemos que meterle cosas buenas al cerebro para que se desarrolle. Ayer justamente platicaba con muchas mamás en el Colegio Americano Anáhuac y entonces les decía yo, ¿qué les dan de desayunar a los niños? Y entonces, pues bueno, no te voy a decir la sarta de cosas que me dijeron. Y yo les dije, oigan, pero ¿en dónde está la grasa en el desayuno? O sea, ¿para qué sirve la grasa? Porque les tenemos miedo a la grasa, mucho miedo a la grasa, y la grasa es esencial para el desarrollo del cerebro. Estamos hablando de déficit de atención. Está con nosotros el doctor Carlos Novo, Neuroscopic. Entonces, pues bueno. Vamos a resumir los últimos 5 minutos. Resumiremos. Los 15 minutos en más o menos como 1 minuto y medio. Estábamos hablando, seguramente se compartirá lo anterior, por si claro. quiere ver todo, adelante. Se va a divertir porque aparte hay una bola de cosas técnicas interesantes. Sí ya estamos. Como tal, el déficit de atención es un trastorno cerebral que básicamente se define como una disfunción o una mala funcionalidad, una hipofuncionalidad de una parte del cerebro que se llama cíngulo anterior. Decíamos que esto no es una cosa nueva, que esto lleva perfectamente bien establecido prácticamente con los mismos criterios diagnósticos desde hace más de 50 años. Aunque con otro nombre, ¿no? Antes se llamaba como tal daño mínimo cerebral de la infancia y después cambió a este diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad. Entonces, es bien importante tener en cuenta que efectivamente muchas veces exageramos como tal la parte de salud en cuestión de medicar a la gente y es importante saber que hay otras opciones antes del medicamento en casi todos los casos, porque la mayor parte de los casos son leves o moderados y podemos hacer otras cosas antes de dar un medicamento. El medicamento básicamente solamente está indicado en los casos severos. Pero decíamos que el déficit de atención tenía varias cosas en particular que son esenciales. Una es la incapacidad de poner atención sostenida, o sea, por mucho tiempo, la incapacidad de poder cambiar de atención de una cosa a otra, y también aparte de poder controlar como tal impulsos o movimientos, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Entonces, no hay un impulso sin movimiento, ¿no? Además queda la parte emocional, pero si no te mueves, no hay daño, ¿no? Ese circuito que es la parte del cíngulo anterior especialmente, está íntimamente conectado, decíamos, con el lóbulo temporal, que si lo abrimos así podemos ver la parte del medio, mesial, que tiene una cosa que se llama hipocampo, que es esencial para la memoria, y después un centro, que es como una amígdala, que se llama almendra en griego, que es el centro emocional en general del cerebro, especialmente de emociones negativas, de miedo, de frustración, de tristeza, pero que también está involucrado en otras emociones positivas. Y este circuito como tal es lo que usualmente hace que los niños como tal con déficit de atención tengan lo que llamamos una desregulación emocional, que sean muy extremistas en sus emociones, que se enojan de más, si se ponen felices se ponen eufóricos, si se ponen tristes se ponen muy tristes. Entonces este proceso como tal, como limítrofe en cuestión de respuestas emocionales, es este mismo sistemita. Entonces, no quiere decir que todos los niños con TDAH tengan tal cual esta desregulación emocional, porque puede ser un TDAH puro, que nada más no puede poner atención y se le hace muy complicado poner atención y por más que quiere, le pongan premios al lado, es como, no me da, ¿no? Porque es un proceso automático. O sea, el poner atención es un proceso totalmente automático. Es decir, nadie tendría que esforzarse realmente en poner atención a algo. El cerebro está hecho para eso, para poner atención y poder aprender de todo eso. Entonces es importante saber que no es una invención como tal, lo que sí es que hay una digamos, inadecuada y exagerada medicación de muchos pacientes. Hay también un proceso inadecuado en cómo se hacen diagnósticos, porque todos los diagnósticos en psiquiatría son sindromáticos, es decir, nos basamos en los síntomas y manifestaciones, más que en mediciones objetivas y biológicas, que las hay, o sea, sí existen. El punto es que no tenemos un consenso internacional de que todo el mundo utilicemos las mismas herramientas, y por eso es todavía como 100 años atrás la psiquiatría. Ya está mejorando y estamos regresando a ese proceso en donde la psiquiatría era neurología, y cada vez vamos hacia allá. Oye, Carlos, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, en el video pasado donde estábamos transmitiendo, que lo voy a repostear, hablaba yo de mi situación con Rocco, específicamente. Y fue bien curioso cuando, bueno, contexto de nueva cuenta.
Yo me voy de vacaciones, él se queda con su papá 3 semanas, entonces cambia todas sus rutinas y cuando yo regreso, él empieza a tener tics. Y pues luego tuvimos un episodio así medio extraño en donde él tuvo como un enfrentamiento con una niña que igual tenía diagnosticado un cierto diagnóstico que era como muy agresivo y para él fue muy difícil la situación y de ahí se detonaron ciertas cosas que justamente es lo que tú decías, o sea, a partir a lo mejor de un suceso, de algo se pueden detonar. Sí, todos los trastornos en general cerebrales, el cerebro tiene cosas increíbles, bueno, es increíble, pero no solamente es un órgano en donde se recibe información y se procesa y punto. Si fuera así, sería increíblemente simple todo y todos estaremos básicamente de acuerdo, ¿no? Es decir, los únicos problemas serán de percepción y serán muy específicos. O sea, el poder ver un color diferente, o el poder escuchar un sonido de manera distinta, pero todo lo demás será básicamente igual. Pero el cerebro no solamente capta información, sino que además tiene un filtro para captar. Es decir, cada cerebro tiene su propio, digamos, como filtro. Hay un rango, evidentemente, no es considerado totalmente distinto, pero estamos constantemente sesgados en cómo estamos captando y analizando la información que entra por nuestros sentidos. Entonces, hay personas que, por ejemplo, pueden responder increíblemente bien a un estímulo negativo, ¿no? Y que tal cual su cerebro entra el estímulo, pasa por el sistema límbico, que es la parte emocional, responde adecuadamente y después la parte frontal lo modula, decide, ¿no? Toma una decisión, se mueve y lo resuelve. Y no le queda ninguna cosa a futuro, no le queda dando vueltas como tal el pensamiento ni la emoción, y eso será como tal lo más saludable. Las emociones deben de ser cortitas Sí, y pasan. para resolver algo, ¿no? O sea, eso es la definición de una emoción, es una respuesta biológica para lograr algo específico. Y ya que pasa eso, debe acabarse y punto. Entonces, cualquier cosa que se mantenga por mucho tiempo, aunque sea buena la emoción, o sea, alguien que sea eufórico por más de 24 horas no va a dormir, pues, y eso va a 48 horas y después una semana, va a tener muchos problemas de salud, aunque esté feliz y eufórica, ¿no? Entonces, no depende del sentimiento, o sea, los sentimientos los podemos catalogar como buenos o malos, como en cómo se siente la experiencia, pero lo más fácil es catalogarlos como adecuados o inadecuados, ¿no? O patológicos o saludables, ¿no? Si nos sirven para hacer algo mejor Claro. o nos hacen peor toda la existencia. Entonces, lo que le pasó como tal a Rocco es, tenemos un déficit de atención, pero además seguramente tenemos una hiperreactividad como tal amigdalina, es decir, está respondiendo más emocionalmente a cosas que a lo mejor no son tan extraordinarias, pero su respuesta es superior. Y eso nos lleva a que todavía el lobo frontal todavía baje más su funcionalidad. Entonces, decíamos la vez pasada que el mismo circuito como tal que nos permite poner atención, también nos provoca, por ejemplo, poner demasiada atención a cosas, ¿no? Ya. Y tenemos esas ciertas obsesiones, especialmente cuando son cosas negativas, ¿no? Pero yo te quería preguntar. Los tics, que son movimientos repetitivos. Claro. ¿No? Y los movimientos repetitivos es una manera en donde el cerebro ha logrado en los últimos 150.000 años de evolución, el movimiento repetitivo automáticamente inhibe amígdala. Entonces es muy común cuando estemos nerviosos tengamos movimientos repetitivos, ¿no? La gente que repite también las cosas, ¿no? Bueno, las mantras, por ejemplo, todas las mantras de todas las religiones, ¿no? O sea, todas las oraciones y los salmos y demás, son mantras, ¿no? Que repetimos, eso automáticamente inhibe amígdala, es decir, quita la respuesta de angustia y miedo. Es una respuesta automática, ¿no? También hay exageraciones y ya después hablamos, por ejemplo, de los trastornos autistas, cómo tienen este tipo de mecanismos exacerbados. Se ponen muy nerviosos y después tienen una bola de ritualismos y estereotipias, movimientos repetitivos muy extravagantes, extremos y que no paran, ¿no? Entonces, pero todos los tenemos, ¿no? Más que los tenemos justo en el punto medio adecuado que nos permiten resolver un problema y no que nos cause otro la respuesta. Ya. Entonces, los tics es uno de más o menos un 20-25% de los niños con TDAH tienen tics. Pero Esos esos niños- tics van y vienen porque con Rocco Así es. específicamente pasó eso. Dependen mucho especialmente de la respuesta de la amigdalina, de la respuesta emocional. Si hacemos que esa respuesta baje, entonces los tics van a bajar. O sea, las respuestas repetitivas son totalmente dependientes de un circuito que no es motor, pero que es emoción, ¿no? Entonces es más fácil decirlo en inglés, porque en inglés es emotion y después motion, ¿no? O sea, es la emoción, moción, o sea, movimiento. O sea, Ya. la emoción siempre va antes del movimiento. Entonces, el proceso, la respuesta emocional del circuito límbico, el lóbulo temporal y frontal, nos va a definir qué movimiento tenemos. Ya. Entonces, que puede ser adecuado o patológico, ¿no? Entonces, y que es parte de lo que queremos resolver también dentro del proceso de un niño con TDAH, ¿no? Ahí los medicamentos están contraindicados porque aumentan los tics. Que eso es a donde quiero llegar. A ver, ahorita tú comentaste, no sé si fue en la pasada o en esta, que a partir de como de cierta edad,
los niños puedes diagnosticar el TDAH, eso es una. Pero además también, por ejemplo, en el caso de Rocco, lo único que hiciste fue darle suplementos. Sí. Yo fui a ver opciones, o sea, fue mi primera opción y fui con Mauricio Padilla. Entonces, básicamente lo que me ofrecieron era lo mismo, o sea, suplementos eran omegas, ahorita me dices. Exacto. Entonces, y él sigue con el tratamiento. Fue un tratamiento que no a los 3 días ya él dejó de hacerlo, pero eso fue hace 2 meses y ahorita él está muy bien. Entonces, lo que yo quiero es hablar un poquito de este tema de cómo llegamos a, en un momento de desesperación de quererle ayudar, porque yo pasé por mucha desesperación, pues dices, bueno, ya la pastilla mágica y te vas y le metes no sé qué medicamento y entonces el niño empieza pues más a torombolo, ¿no? Y bueno, hay justamente el tener un diagnóstico adecuado, que eso es lo principal, o sea, el primer gran obligación que tiene el profesional de la salud es tener un buen diagnóstico. O sea, si no tienes un buen diagnóstico, no puedes cumplir la primera regla, que es no hacer daño. Entonces, para no hacer daño, es necesario saber el diagnóstico, ¿no? O sea, si no sabes el diagnóstico, vas a hacer daño muy seguramente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener diagnósticos adecuados. El diagnóstico de un TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, en el proceso de desarrollo algo está funcionando, se está haciendo mal, y por eso en gran parte de los casos es leve y es benigno, en el sentido que es benigno que con el tiempo va mejorando, ¿no? O sea, el mismo proceso de maduración cerebral va a ir mejorando muchos síntomas, ¿no? De hecho, hasta la adolescencia, y cerca de un 50% en la adolescencia prácticamente se quedan sin síntomas. O sea, es decir, el último paso como tal maduracional de la adolescencia, gracias a las hormonas, les ayudan a muchos de ellos, ¿no? A otros que pueden tener otro tipo de disfunciones cerebrales, puede ser que algunas cosas empeoren, como la impulsividad, que ahí es donde decíamos que la impulsividad es mucho más importante que la inatención, ¿no? O por lo menos nos da un efecto como tal externo en sociedad mucho más grave. Entonces, claro. El punto es que no toda la gente, o sea, no todos los que diagnosticamos con una enfermedad tienen que tomar medicamento para algo. Eso, decíamos, es un proceso que en los últimos 50, 70 años se ha vuelto una industria enorme y se ha vuelto pues, una cuestión casi cultural, ¿no? Sí, porque eso no se da en Asia esto, ¿no? O sea, eso se da en Occidente. En Oriente es otra mentalidad, es otra manera de ver la enfermedad, otra manera de tratarla, ¿no? y de tratarla, ¿no? Entonces, esto es un proceso relativamente nuevo y esperemos que vayamos de regreso, ¿no? Y que las industrias farmacéuticas sean menos agresivas, ¿no? Que realmente nos enfoquemos en ser más saludable en la población, ¿no? Claro, ganar más dinero. Como que hay muchos factores y pues trabajar todos esos factores. Tienes que trabajarlos todos, porque además el cerebro, afortunadamente, es el órgano que lo ve todo, lo capta todo, de dentro y de afuera, es un gran receptor, lo procesa a su manera, que aquí tenemos esos filtros dependiendo de si dormimos bien, o sea, el puro hecho de dormir mal te puede cambiar todo un proceso de cognitivo y de más emocional, ¿no? O sea, así de simple y de quisquilloso, digamos, es esto, ¿no? O sea, 1400 gramos es muy quisquilloso, ¿no? Pero además también crea información, o sea, no solamente captamos información, sino también ella misma empieza a procesar como tal y crear información, entonces se va juntando lo que capta de afuera, y más lo que uno, digamos, afuera del cerebro, lo que va captando de fuera de él, pero también lo propio que va como tal produciendo, ¿no? Y a veces es imposible saber qué produjo mi propio cerebro y qué obtuve de afuera, ¿no? Todo real, nada más de donde venga, ¿no? Claro. Entonces, ese proceso como tal cerebral, que puede ser relativamente simple decirlo así nada más, pero tiene muchísimas cuestiones moleculares y genéticas y celulares y químicas y demás para que se dé. Entonces, pero el TDAH en específico, lo que nos enfocamos o lo que queremos es básicamente 2 cosas. Una, que el niño pueda tener mucho más capacidad de poner atención, y para el cerebro, atención y motivación es lo mismo. Y por eso también el 30% de los niños con TDAH después llegan a tener lo que en psiquiatría se llama un trastorno depresivo. No es otra cosa, ¿no? Más bien es el mismo trastorno, pero ya que ha ido a lo mejor, así es, que ha ido a lo mejor empeorando en algunas cosas, y que te da otro tipo de manifestaciones porque ya lleva más tiempo como tal o es más severo. O sea que ya estamos hablando también de una cuestión preventiva, o sea. Claro, o sea, de hecho es mucho más fácil prevenir que intentar tratar, curar algo, porque la medicina prácticamente no cura nada, ¿no? O sea, curamos muy pocas cosas, tenemos tratamientos que mejoran, ¿no? Pero no regresan como tal al sistema a un punto de cura, donde ya te di esto y ya nunca más tendrás otro problema, al menos que vuelvas a tener el mismo proceso patológico. Eso no existe casi en medicina, excepto en algunos cánceres que agarramos a tiempo, que podemos quitarlos, y algunas infecciones bacterianas, ¿no? Fíjate que algo de lo que dijiste me pareció muy, muy importante, y es el tema de
tú decías, bueno, el doctor, el médico tiene que dar diagnósticos muy certeros, pero hay otra cosa que yo noto mucho a nivel sociedad y que es, nosotros le dejamos todo al médico. O sea, cuando nos sentamos y es como, pues tómate esto. Y para nosotros es muy cómodo no cuestionar, pero luego entramos en unas etapas o en unos procesos de una misma ansiedad porque probablemente te pusiste en manos del médico, pero no cuestionaste, no hiciste tu chamba, porque es una chamba de equipo. Claro, totalmente. Y a mí en el caso particular, que les estamos platicando de mi hijo, que cuando tú me dijiste, oye, pues tiene TDAH, ¿cómo es TDAH? ¿Esa cosa? El TDAH es el nombre completito. Bueno, pues finalmente yo me acuerdo que cuando me lo dijiste, no sé si en algún momento pasó por mi mente que eso podía ser, pero tenía miedo. Pero cuando me lo dijiste, me sentí muy tranquila, porque entendí ya perfectamente cuál era el proceso. Y no me dio pánico, ¿no? No lo recibí como, no, es la peor noticia que me han dado. No, en general los trastornos del neurodesarrollo, para empezar, hay que decirlo, son benignos, en el sentido que con el tiempo van mejorando, ¿no? Inclusive los trastornos generalizados, que ahora llamamos trastornos del espectro autista. Con el tiempo, el mismo proceso de desarrollo y maduración tiende a mejorar parte de las manifestaciones y en algunos casos prácticamente por completo. No solamente la mayoría, por desgracia, pero sí la mayoría sí mejora. Entonces, es bien importante, uno, saber eso como padres. Dos, saber que todo proceso terapéutico tiene que ser activo. Es decir, no es un proceso pasivo que tú vas y te meten una bola de químicos y nutrientes, lo que ustedes quieran, te dan masajes y te meten... O sea, no es un proceso pasivo, sino un proceso activo, en donde de entrada como tal, tienes que estar involucrado el paciente y los familiares, porque además todos los trastornos cerebrales, es decir, de comportamiento, de emociones, cognitivos, van a tener una afectación directa en la gente alrededor, ¿no? O sea, no son cosas que solamente afectan a la persona como tal, sino afectan a todos los que están alrededor de ella, porque las partes de comportamiento y de emociones son sumamente importantes. ¿No tenemos sonido adecuado? No, sí, más o menos se Es que- escuchaba. Ya le subí. Ya, es que me perfectísimo. decían ahí que no se escuchaba muy bien. Ok, Habla un poquito más fuerte nada más, pero sí. perfecto. Con más enjundia. Entonces, voy a ver si no nos No, se des- escucha, ¿eh? Perfecto, Se escucha, ok. se escucha nomás que lo que yo más... O sea, Excelente, o sea que... comparación de síntesis Claro, que tú tienes Claro. el micrófono muy cerca y es mucha diferencia Y de además sonido. tengo una voz muy... Entonces voy a gritar más. Entonces, Estamos hablando de déficit de atención. Para las personas que se acaban de incorporar, el doctor Carlos Novo nos está explicando cómo funciona el cerebro y yo expuse la situación que tuve con Rocco, cómo fue que llegamos a definir que él tenía este síndrome. así es un síndrome. Y pues ahorita me gustaría mucho que le platicaras a la gente qué fue lo que, o sea, cuál es el proceso. Llega alguien contigo, ¿qué le haces para diagnosticarlo y cuáles son como la generalidad? No sé si hay generalidades. Claro, no, sí hay generalidades. De hecho, como tal, el proceso diagnóstico siempre empieza, como en toda medicina, preguntando y observando cosas. O sea, lo primero que hacemos es preguntar algunas, o sea, cómo está comportando, qué problemas tiene, o sea, cuáles son esas manifestaciones que fácilmente podemos ver. Entonces, lo más típico en un déficit de atención es el niño no pone atención, tal cual es como lo principal, o sea, en la escuela no se distrae fácilmente, se para de su asiento, platica mucho, ¿no? O simplemente no quiere hacer nada, se la pasa haciendo otra cosa en vez de hacer su tarea. En cuanto escucha voy a hacer tarea, quiere correr y huir y pone todos los pretextos posibles para no hacerla, ¿no? Entonces, claro, llega a la mesa y dice, se me olvidó mi lápiz, y va por el lápiz, y mientras tanto pues ya le doy toda la vuelta a la casa y después se sienta y tengo sed, ¿no? Entonces te tarda 1 hora en empezar la tarea porque no tienes cero motivación para hacerla. Entonces motivación y atención es lo mismo. Entonces, y es automático, o sea, no tendríamos que estar forzándonos a estar motivados. O sea, cualquier persona que tenga que forzarse para hacer algo, ya sea para estar motivado, o tiene que forzarse para estar más relajado, o tiene que forzarse para... hay algo mal, ¿no? Es como buscan ayuda, pues, porque nadie tendría que estarse esforzando para que funcione bien su cerebro. Tendría que funcionar bien y punto, ¿no? Entonces, también es importante, porque no tenemos nada de prevención cerebral. Hablamos de prevención de hipertensión y cardiovascular y metabólica y diabetes y todo el mundo, y está perfecto, está muy bien eso, ¿no? Cáncer de mama y de próstata y lo que quiera. Pero nadie se le ha ocurrido decir, a ver, ¿hay manera de prevenir trastornos cerebrales, tanto de los niños como de los adultos? Pues sí, claro que la hay, ¿no? Entonces, el punto es que hay que saber cuáles son esas manifestaciones, qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, la parte primero es esas manifestaciones. Cómo se comporta el niño, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. No son niños flojos, ¿no? No son niños
chicles, como dicen aquí. Eso es súper importante, O sea, porque solemos los hacer esta papás cosa. los papás que le dicen a su hijo, es que eres flojo, de entrada ya están mal informados, ¿no? O sea, no existe ningún solo cerebro flojo, existen cerebros más bien que tienen una disfunción y que por eso no tienen motivación. Pero no es una cuestión moral, porque automáticamente el cerebro, que también crea el lenguaje, automáticamente crea conceptos que no son adecuados y que generan después una respuesta emocional que tampoco va a ser adecuada y que en vez de ayudarnos y solucionar un problema, lo hacemos más grande. Claro, entonces, por definición, cualquier respuesta que me haga más grande un problema, en vez de solucionarlo, es una respuesta patológica, ¿no? O sea, no tendría que estar ahí. Y tenemos que reaprenderla, ¿no? Entonces, lo primero es, no debemos nunca, y menos si son nuestros alumnos o nuestros hijos, decirles adjetivos calificativos negativos basados en una función que es automática, ¿no? Es como decirle a alguien que es, pongan el adjetivo que ustedes quieran negativo, porque tiene los ojos de color que lo tenga, ¿no? Es como, pues, él no lo decidió, ¿no? O sea, es un proceso que no se decide. O sea, él no decidió un día y decir, hoy no voy a poner atención todo el jodido día. Pues, no, o sea, no es una cuestión que define la persona. Hay algo atrás, ¿no? Hay un proceso neurológico físico que se puede medir y esa es la otra parte, ¿no? Una es cómo se manifiesta en tu comportamiento, en tus habilidades, ¿no? Cerebrales, cognitivas, emocionales. Y después, ¿cómo demonios puedo medir eso de manera objetiva para poder decir quién sí y quién no tiene como tal el trastorno? Y hay maneras diferentes. La manera más simple que se ha utilizado en los últimos 50 años es una cosa que se llama electroencefalograma, y afortunadamente en los últimos 20 años tenemos, digamos, mecanismos y técnicas de análisis matemático que nos dan cosas muy certeras, sumamente puntuales. Entonces tampoco es tan complicado, ¿no? No es nada invasivo, nos tardamos 20, 30 minutos y después también se hace la parte como tal neurocognitiva, es decir, voy a ver realmente cómo está su proceso de atención, de control de pulsos, de lógica, de planeación, la cuestión a lo mejor también visoespacial, porque hay dos básicamente circuitos cerebrales de atención. Uno, decíamos, es la parte frontal y se conecta por dos maneras. Una se llama por la parte dorsal, con el parietal, y otra con la parte ventral, con la parte temporal que decíamos. Entonces son dos circuitos de atención, uno que va por arriba y otro que va por abajo. El que va por abajo tiene en gran parte la atención con un componente que le llamamos caliente, emocional, ¿no? Y la parte como tal dorsal es de información fría, es decir, datos que recapituló el cerebro de todos los sentidos y lo pasa al frontal para que el frontal decida qué hacer con ello. Esto es un proceso que pasa cada 300 milisegundos, ¿no? O sea, pasa 3 veces por segundo esto, o sea, es un constante, o sea, nunca deja de hacer esto el cerebro. Entonces, como es una función tan básica para poder sobrevivir, no le podemos decir nunca a alguien que es voluntad de él no poner atención, pues no, es ridículo. Es como también decirle a alguien que la crisis de pánico que tiene es culpa de ella. No, o sea, ¿por qué demonios va a ser mi culpa que mi amígdala se active de esta manera y me cause toda una bola de reacciones que no puedo controlar, ¿no? Entonces aquí es lo mismito, son cosas que no podemos controlar, no es una cuestión de gustos ni de deseos, ¿no? Entonces, es importante tener esa parte diagnóstica clínica, neurofisiológica y neurocognitiva o neuropsicológica. Okay. Después de ahí, de tal cual definimos, tenemos o no tenemos una disfunción y qué tan severo es. Porque la severidad en gran parte nos va a definir qué tan agresivo vamos a hacer. ¿Qué tratamiento vas a hacer? Cómo está la parte como tal de afuera, cómo está la familia, cómo está la escuela, o sea, qué otras cosas pueden estar sucediendo, ¿no? Si tenemos alergias, si tenemos alguna infección. Entonces, no tenemos jamás nunca que olvidar que somos un organismo como tal, o sea, somos una unidad, ¿no? O sea, entonces todo lo que le puede pasar al intestino nos va a afectar al cerebro. Integral, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser un tratamiento integral. Así es, tal cual, y de hecho se llama medicina integral y es lo que más está en boga, digamos, y está en Europa surgiendo porque y las guías justo te dicen, ¿sabes qué? Da vitamina B12 también para el déficit de atención y omega 3 antes de, y luego ejercicio y luego con terapias Ejercicio, conductuales. me volteaste a ver así con Entonces, cara de nunca lo haces. ejercicio, a todos ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio en gran parte de los trastornos a veces es casi mágico, ¿no? Y tienen la misma eficacia que los medicamentos, no solamente en déficit de atención, sino casi en todo. Entonces, Tenemos una pregunta. Excelente. Dice, mi hijo tiene problemas de candidiasis intestinal y me dice que esto genera cambios en su comportamiento y que se tiene que hacer una dieta especial para sanar el intestino. ¿Qué opina de eso? Sí, bueno, el proceso como tal intestinal, lo que llamamos la microbiota, ¿no? O la flora intestinal, que era el nombre cuando yo estudié medicina, le llamamos la flora intestinal. Realmente es como flora fauna, porque pues, no es flora como tal, ¿no? Son animalejos, no son plantitas. Entonces, ahora llamamos microbiota, es decir, la vida microorgánica, microscópica que vive en nuestro intestino y que es lo que nos permite realmente nutrirnos. El metabolismo inicial, o sea, la manera en que se rompen los alimentos y se
puedan meter a sangre y después utilizarlos, los hacen miles de millones de pequeños microorganismos que rompen el alimento y lo van haciendo en pequeñas moléculas para que pueda pasar a sangre. No lo hacemos nosotros, ¿vamos? O sea, no lo hace nuestro intestino. Nuestro intestino básicamente es un reservorio donde se va moviendo y está cubierto de estos microorganismos que van haciendo el proceso metabólico. Entonces, claro, cualquier infección intestinal va a tener un impacto directo en el proceso nutricional, ¿no? O sea, en cuántos nutrientes y qué nutrientes están pasando del intestino a la sangre. Entonces, el tener como todo el intestino dañado, una, nos puede hacer que no metabolicemos bien, y dos, que muchas toxinas entren a la sangre. Entonces, va a afectar directamente, no solamente el cerebro, sino todo, pero claro. Especialmente el cerebro lo va, ¿Qué será? no sé, era una pelucita de acá Está arriba. cayendo de nuestro árbol. Entonces, va a afectar mucho más directamente al cerebro, tanto en cuestión emocional, o sea, cómo me siento, mi estado de ánimo, en la parte cognitivo-conductual. Todo va junto, no son cosas separadas, ¿no? O sea, el cerebro no tiene sistemas emocionales, sistemas cognitivos, no, todos estamos conectados, todos ¿no? son redes como tal, perfectamente bien conectadas y equilibradas cuando funcionamos bien. Y cuando se desequilibran ese proceso de conectividad entre estas redes es cuando tenemos esas manifestaciones. Pero sí, claro que sí, hay que darle como tal tratamiento a eso si ya tenemos el diagnóstico preciso de una candidiasis intestinal. Justamente también eso hablábamos ayer, porque sí o no, las personas que me están viendo, donde quiera que vamos ya hay estos cosas para limpiarnos las manos, estamos como aferrados a estar totalmente fuera de bacterias. Nosotros somos un cúmulo de bacterias y finalmente estar barriendo con las bacterias pues provoca muchas enfermedades, es lo que yo he visto. O sea, como que este tema de que el niño no toque la tierra, se va a ensuciar, o ya se ensució. Entonces la idea es como, yo no tengo expertise en este tema, pero aquí tengo justamente un libro hablando de esto que se llama Eat Dirt. Come tierra. Ajá. Y lo pueden encontrar en tiendas Terrenal, pero si no, igual yo les puedo pasar también algunas redacciones sobre esto, la importancia de que nuestros niños contacto con la tierra. Claro, tengan contacto con la tierra y con las bacterias, y con lo natural, con las lombrices, o sea. Sí, claro, sí. Es que se entiende mucho más fácil cuando ves el proceso como evolutivo del ser humano, ¿no? O sea, cuando vemos el proceso histórico evolutivo, no me refiero a los últimos 1000 años, me refiero a los últimos 150,000. Se entiende mucho más fácil cómo hemos logrado ser los seres vivos que somos, ¿no? Entonces, ya hay cosas que parecen muy tontas y que parecen que no son reales, y que se han vuelto no reales en los últimos 50 años. Es decir, hemos empezado a darle mucho menor importancia a cosas que pueden ser más importantes y más esenciales para la salud, justo porque, digamos, llegamos a la medicina moderna y automáticamente por llegar a la medicina moderna creemos que podemos deshacernos de todo lo anterior que también sigue siendo verdad, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor ya no son verdad y que nos dimos cuenta, mira, esto es una falacia, pero muchas otras que son reales, como por ejemplo tener contacto con la tierra, pues es una cosa que te beneficia, ¿no? Claro. O sea, siempre y cuando sea tierra adecuada, ¿no? No vamos a meternos a un lodazal de lodo que está lleno de aguas negras. Estancado ahí, entonces, sí. O sea, hay que tener, espero que todos tengan Pero lógica, un ¿no? frontal adecuado que les dé un proceso lógico al respecto, ¿no? O sea, pero el cuidarnos demasiado de los bichos, lo único que nos va a hacer es hacernos mucho más débiles, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmune depende de esta comunicación constante con bichos externos. Claro. No solamente para modular los bichos externos, sino también para modular nuestras propias células, ¿no? Entonces, el sistema inmune no solamente mata al extraño, también mata a las células de nuestro propio cuerpo que no están funcionando bien. Es decir, por eso el cáncer es un proceso inmunológico, ¿no? Porque no mató el sistema inmune a las células que están generando de manera inadecuada y que son cancerígenas. Entonces, nos sirve tanto para formarnos, ¿no? Y nos va guiando el proceso de maduración del sistema inmunológico, y también nos protege contra gérmenes y bichos externos. Pero necesitamos tener ese contacto para que el sistema inmune se desarrolle adecuadamente y sea fuerte, ¿no? Y de hecho, o sea, no nada más es el tema de, bueno, saca lo que anden jugando, pero, por ejemplo, no sé, ahora existen todo el tema de los fermentados, hay muchas alternativas. Digo, normalmente ahora cuando tienes algún tipo de infección, lo primero que te hacen los doctores, a mí me ha tocado ya, es que te dan tu antibiótico, pero te dan probióticos. Sí, ahorita ya por lo menos estamos protegiendo un poco la microbiota, porque pues el antibiótico va a matar a todos los bichos dentro del cuerpo, Barre todo. incluyendo a los microbios del intestino, ¿no? Entonces ya lo combinas porque efectivamente es lo más lógico, y aparte los antibióticos
La regla es utilizarlo solamente cuando tenemos la seguridad de que hay una infección, ¿no? Bacteriana, y Claro. que sabemos qué es y a qué medicamento Atacarlo, Pero ¿no? eso es otro tema pero es importante porque hemos tenido muertes en los últimos años que antes no teníamos, por el mal uso y el sobreuso De los antibióticos. Hay una pregunta, dice, mi hijo está con terapia de varias gotas de flor de Bach. No. Noto algo de mejoría, No, la flor de Bach... pero qué no bueno- termina de centrarse. No, qué bueno que lo comentas. Las flores de Bach como tal están contraindicadas casi en todos los trastornos cerebrales. Es decir, son de las peores hierbas que existen. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Soy No, ya después la respuesta, pues, digamos, para empezar hay mejores, o sea, las que están, voy a hacer un comentario muy básico. Todo lo que hagamos en cuestión de tratamiento, independientemente de si sea herbolaria o no, tiene que estar basado en evidencia. O sea, tenemos que tener la evidencia científica que se ha utilizado en miles de personas para saber a quién sí y a quién no y cómo le funciona. Las flores de Bach, afuera. Nadie tendría que estar tomando flores de Bach. Hay por lo menos 4 hierbas que son mucho más eficaces porque tenemos la evidencia de ellas, ¿no? Desde la rodiola, desde el cabacaba, desde la relleva de San Juan. Entonces, hay otras que no son para eso específicamente, ¿eh? O sea, porque ni el cabacaba ni la rodiola son para el trastorno de déficit de atención. Entonces, pero son mucho mejores que las flores de Bach, ¿no? Las flores de Bach son famosas en Alemania desde hace ya muchos años y después se dio cuenta que fue todo un show. Los alemanes son relativamente comunes en hacer shows de ese estilo. Y como son alemanes, todo el mundo los ve como, oh, es alemán. Eso es humano, lo mismo. Pero ¿qué es alemán, doctor? Pues no, no, ¿qué dices? Es que a mí no me gustaría medicarlo No, hay que hacer una por los evaluación. efectos secundarios. Lo primero, entonces, lo primero es diagnóstico. No puedo hacer nada más que diagnóstico. O sea, primero es diagnóstico y después de ahí decidimos qué es lo que es mejor para esa persona. Pero las flores de Bach no hay ninguna evidencia de que funcione. Bueno, hablando un poquito del tratamiento que seguimos con Rocco, que bueno, un poco porque seguramente habrá muchas mamás que han pasado por esta situación y yo tengo varias amigas que le han estado sacando la vuelta a la problemática, ¿no? Ven que el niño Sí. o tiene estos temas repetitivos Sí, no lo o que no hace contacto y entonces, bueno, va a crecer y... No lo hagan. Porque además los pediatras le van a decir lo mismo. Por alguna extraña razón, los pediatras en esta ciudad y también neuropediatras, no sé dónde lo leyeron, necesito que me pasen las referencias, en donde diga que después de los 2 años, si no hay un lenguaje adecuado y un comportamiento adecuado y, en fin, una bola de cosas que ya tenemos perfectamente bien que deben de suceder, a los 2 años todavía les digan a las mamás, no, espérate, es normal. Pues no es normal. ¿No? Para empezar, o sea, para eso tenemos normas. Claro. O sea, entonces, hay cosas bien especiales que podemos fácilmente normatizar, ¿no? Y decir, porque estoy o no en la norma y qué tan severo, qué tan alejado estoy de esa norma. Entonces, lo primero es, si hay algo que no está funcionando como debería y es evidente, busquen ayuda. O sea, no dejen pasar ni un momento más, porque puede haber muchas cosas que se pueden resolver mucho más fácil a temprana edad Claro. que si los dejamos pasar el proceso. Entonces, aunque la gran parte de los casos son benignos y suelen mejorar con la edad, la gran mayoría no se les quita por completo. Dije mejorar con la edad. Entonces, específicamente en déficit de atención, el 50% en la adolescencia mejora drásticamente, pero solamente el TDAH, ¿no? Hay otros trastornos del desarrollo que no mejoran con la edad tan drásticamente como el TDAH. Entonces, y que puede haber otras cosas involucradas en el cerebro que nos puede dar, les voy a dar así como datos, ¿no? O sea, decíamos que de los TDAHs, aproximadamente el 20% tiene tics, el 30% va a después tener un trastorno depresivo, aproximadamente el 25%, entre el 20 y el 25% tiene un trastorno epiléptico. Entonces, son cosas que tienen que saber ustedes porque no se van a notar, o sea, a lo mejor todavía no se van a notar. Y es una cuestión de tiempo en que se note. Es como una bombita de tiempo, Así, ¿no? entonces es como, sáquenlo, o sea, saquen dudas, tengan un diagnóstico y sepan qué hacer y cuáles son las posibilidades de terapias. No hay una sola terapia que se haga y que sea únicamente eficaz. Socialmente creo que tendemos a generalizar o a, como decir, no sé cómo explicarlo, como estereotipar, decir, bueno, Sí. esto es esto. Pero algo que quiero que le platiques a la gente es que cada uno somos diferentes. Entonces, no porque mi hijo esté actuando de manera similar al de enfrente, va a tener el mismo trastorno. No, por aquí lo más fácil de entenderlo es que hay muchas manifestaciones que pueden ser muy similares. O sea, el cerebro tiene la desventaja en que gran parte de las manifestaciones de disfunciones en ciertos circuitos cerebrales son casi los mismos. Entonces, por ejemplo, en medicina llamamos que hay síntomas generales, como es, por ejemplo, malestar, ¿no? El malestar general, el cuerpo cortado, la fiebre. Entonces, por ejemplo, la fiebre es el síntoma general, así como por excelencia, porque te puede dar fiebre desde por una gripa, por insolación o por un cáncer. O sea, es tan variado lo que te puede dar fiebre. Bueno, el cerebro casi es así. Es decir, puedes tener problemas de atención o de memoria y puedes tener causas muy distintas de eso. Entonces,
Por eso la regla es ve y busca ayuda, porque las manifestaciones por sí mismas no me resuelven, no me dan un diagnóstico definitivo. Y es algo que justo la psiquiatría está intentando moverse a eso, a tener diagnósticos mucho más definitivos y mucho más objetivos y no solamente basados en síntomas generales que te puede dar el cerebro. La regla es, busquen, no ayuden en una persona, busquen inclusive 2 o 3 puntos de vista y que se den cuenta más o menos pues, lo que hay, ¿no? Porque no hay una sola respuesta para nada, básicamente. Acá hay otra pregunta, dice, y ahorita me gustaría entrar al tema de la alimentación, que me parece también un tema muy importante. Punto a la 1:30. Ok. La última pregunta dice, mi hija tiene todos los síntomas sobre la falta de atención. ¿Me podría decir los pasos para detectar, confirmar el déficit de atención? ¿Qué exámenes tendría que hacer? Creo que ya lo estamos hablando. Sí, acudir primero con un profesional. O sea, ya sea con un neuropediatra, estamos en Neuroscopic. El punto es que se acerquen a alguien que, en teoría, por lo menos, es experto en el tema. O sea, lo primero es eso y después de ahí parte todo lo demás. Va. Bueno, ya para como concluir, porque bueno, igual para la gente que se está incorporando, tenemos mucha gente que nos está viendo, estoy muy contenta. Muy bien, mucha gente que está participando. Y yo no sé si se pudo no compartir en Neuroscopic, espero que sí. Pero si no, como que ya lo compartimos después. Sí. Ya sé que te iba a preguntar, Carlos. El tema de la alimentación. Ahorita hablábamos de que somos seres, entes integrales, ¿no? Sí, Entonces, sí. finalmente, cuando un niño o cuando un adulto tiene una situación, pues que se trata, ¿no? Pues que el medicamento, que el tratamiento que sea. Pero creo que pocos doctores, Sí. cada vez más, Desafortunadamente se perdió, está volviendo a ganar porque justo nos dimos cuenta que o sea, es como, error, ¿no? O sea, error Qué pacho. completo, o sea, el irnos tan farmacológicamente, ¿no? A mí también me tocó cuando estudié medicina, que no sé si sigue así o no, pero en el plan de estudios de la UDEM había un año entero de nutriología. Tenías nutrición por un año entero, o sea, 2 semestres, que es muchísimo en comparación con el resto de las escuelas de medicina en general en el mundo. Antes era prácticamente la base, es decir, tenían la mitad, era qué demonios hay en los nutrientes de la comida, los alimentos, para poder manejar al paciente, porque no teníamos medicamentos. Entonces, todos nos enfocábamos en otras cosas que sí podíamos ingerir, que eran alimentos, y qué combinaciones nos podían servir para mejorar ciertos trastornos. Okay. Entonces, este es un tema que viene desde Hipócrates. O sea, Hipócrates decía, deja que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea la medicina, ¿no? Entonces, y toda la medicina occidental es hipocrática. De hecho, todavía en algunas universidades todavía seguimos diciendo el juramento hipocrático. Entonces, pues nada más diciéndolo. Exactamente. Y no solamente en esto, nada más, en muchas otras cosas más, justo porque el capitalismo vino a matar a Hipócrates, ¿no? Entonces, el proceso como tal de comer adecuadamente es esencial, ¿no? Esencial no solamente para estar saludables y mantenernos saludables, sino también puede ser y es esencial para poder recuperar la salud. Entonces no voy a decirte ninguna cosas así extravagantes, pero cosas que ya están indicadas y que sabemos que funcionan. No quiere decir que lo van a curar, ¿no? O sea, no, van a mejorar el proceso. Son ácidos esenciales grasos, omega 3, ¿no? Pero tienen que ser dosis elevadas. Entonces el problema de las terapias con nutrientes es que son dosis elevadas. O sea, no es comerte la proporción mínima que te dice el botecito, ¿no? Esa es la porción mínima para sobrevivir. Es decir, si estás en coma, eso es lo que te corresponde tomar ese día, ¿no? Yeah. Si no estás haciendo nada, eso es lo mínimo para que tu cuerpo sobreviva. Entonces, las dosis terapéuticas son totalmente diferentes. Entonces, son dosis altas, ¿no? Son dosis... Pero esas las determinaría un especialista. Sí, se no determinan especialmente por el peso de la persona y la edad y el sexo, ¿no? O sea, ya está relativamente bien determinado eso. Otras Ahora, cosas... perdón, ¿Sí? por ejemplo, este tema de los ácidos grasos para el cerebro, o sea, ¿podrían usarse de manera preventiva o todos Sí. deberíamos de tomar? La regla ahorita es que si no cumples con ciertas reglas en tu dieta, o sea, si en tu dieta no hay ciertos alimentos, entonces estás obligado a consumirlos. A suplementar. Porque como son esenciales, significa, cuando escuchen así que este nutriente es esencial para el cuerpo, lo único que quiere decir es que el cuerpo nunca jamás lo podrá producir. Es decir, necesitas comerlo. Ya. Si no, Tenerlo de no otro lo vas a lugar. poder producir y te va a enfermar, ¿no? El no tenerlo. Entonces, los ácidos grasos esenciales, el omega 3, son esenciales, tienes que consumirlos. Entonces, el mínimo de consumo al día está bien determinado. Entonces, tenemos que saber si estamos consumiendo al día lo que necesitamos y no para consumir lo que no estamos consumiendo. Claro. Eso es en salud. Ya cuando estamos en trastornos y enfermedades, cambia muchísimo, ¿no? O sea, ya son dosis de 6, 10 veces más de lo que se recomienda para consumo diario. Hablando de alimentos y no de productos, o sea, estamos en una etapa en donde comemos más
productos procesados, Sí, comemos muy mal. empaquetados, comemos muy mal. Entonces ya sabemos que ese es el tema que a mí me y atañe. más de este lado del charco. Claro. Mucho más. Hay muchas cosas que aquí son ilegales, que aquí no, que en otras partes del mundo serán ilegales, Claro. y que aquí las consumimos todos los días. Que están porque no leemos etiquetas. Bueno, tenemos una cultura alimenticia terrible, pero estamos para eso, estamos trabajando. Entonces el punto aquí es Sí, hay que tener más más conciencia en lo que vamos a comprar y lo que vamos a comer. ¿Cuáles serían como tus alimentos básicos que tú dices, a ver, Mira, estos... más bien te voy a decir reglas básicas. Una, la regla básica es que nunca nadie consuma más de 30% de sus carbohidratos. O sea, los carbohidratos tienen que ser todos complejos, de preferencia, máximo el 30% simples. Ok, a ver, dile la diferencia, porque seguramente... Los simples es todo lo que es azúcar refinada y que tenga como tal carbohidratos refinados. Es decir, panadería, todo lo que es el pan empaquetado con ciertas excepciones, ¿no? Azúcar refinada, todo lo que tenga edulcorantes que no sean naturales, que no sean miel, que no sean azúcar moscabada, están básicamente prohibidos en la dieta humana. O sea, no estamos hechos para consumir carbohidratos simples. Entonces, esa es una. Siempre todo alimento debe tener los tres como tal grupos básicos, ¿no? O sea, macros, que son los macronutrientes, que son carbohidratos complejos, grasas no saturadas y proteínas completas. Las proteínas completas son animales, incluso que también puedes hacerlo vegetales si tú unes como tal dos tipos como tal de vegetales, ¿no? O sea, hay que saber hacerlo, ¿no? O sea, la gente que dice, vamos a ser vegetariano, es un trabajal ser vegetariano. Necesitas saber muchísimo de nutrición para no desnutrirte en un mes, ¿no? Sí, porque en un rato ya andan todos los En un mes te ojerosos, desnutres, en un mes te vas para el piso. Sí. Entonces, y de ahí en más, yo te diría, lo de siempre, es que es tan choteado que a lo mejor por eso no lo hacemos, ¿no? Es frutas y verduras frescas. Me da risa. Pues sí, porque es como los sabritas lo dicen, ¿no? Es como, claro, lo dice un producto que tiene todo lo contrario a lo que te dice que debes de comer, ¿no? Entonces, que ya después, como muchas partes del mundo, te deberían de poner también de que esto causa diabetes, ¿no? Esto causa la muerte, igual que los cigarros, ¿no? Entonces, y hacia allá vamos, ¿no? Como en muchas partes de Europa ya se hace. Entonces, las reglas son las que ya conocemos. O sea, las cosas que se comen y no tienen nutrientes, nunca deberían de comerse. Claro. O sea, no todo lo comestible es nutricional y eso debería estar prohibido. Entonces, la regla es como casi todo lo que está empaquetado y que tenga, es como... Chao, no, la verdad es que sí. Bájenle, puto. Vámonos bajándole. Ahorita, por ejemplo, yo le traje a mi doctor semillitas de calabaza. Acá tenemos platanitos y luego hicimos un smoothie. Ya nos vamos a ir antes de... vamos ya. Me trae pero corriendo, qué bárbaro. Aquí se pueden quedar, yo tengo que ir, pero... Ya se tiene que ir el doctor, pero antes me dice, es que yo le he dado omega 3 y he probado todo y parece que su organismo se acostumbra. Yo digo que no es que se acostumbre, a lo mejor tiene que ver con la calidad del omega. No, y también muchas veces es la salida del trastorno. O sea, tampoco no crean que todo se va a curar así de fácil. O sea, hay un porcentaje que, además, aunque hagamos todo, medicamentos, hagamos todo, no podemos resolverlo. O sea, también hay que llegar a un punto donde no todo lo podemos resolver. Es triste decirlo, pero es una realidad. No todo lo podemos resolver. Entonces, aquí el punto es tener un diagnóstico adecuado. Voy a regresar siempre a ese punto, porque si tengo un diagnóstico adecuado, tengo más posibilidades de tener un tratamiento como tal que sea eficaz. Ya. Bueno, pues antes de despedirnos, quiero dar las gracias a One Tap Studios. Nuestra primera transmisión atropellada, pero lo logramos. Lo logramos. Para la gente que no lo vio completo, pues lo pueden ver en Facebook Live, en La Mamá de Rocco, en Neuroscopic. ¿Qué otra cosa? Gracias, Alejandro. Me regañó horrible porque llegué tarde. Lo siento, no lo vuelvo a hacer. Y les voy a enseñar por acá, bueno, rápidamente. Este es Tristán, el gato come colores. El próximo mes vamos a estar en la One Leer, presentando el libro junto a Hortensia Ruiz Velasco y a Felipe Montes. Ya lo presentamos, pero bueno, para todas las escuelas y todas las mamás que quieran obtenerlo, me buscan en inbox. Gracias a los apoyadores, a Balanza, a Villa de Patos, a Tiendas Terrenal y a One Tap Studios. Y pues te voy a comprometer para que dentro de un mes volvamos a hacer uno, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí? Muchas gracias, síganos en las redes sociales. Es que estoy desacostumbradísima, me hace falta el micrófono, claro. mi cabina. Es demasiada libertad. Sí, esto es demasiado, hasta me siento hasta como en el bosque. Demasiado espacio, pero nos vemos, bueno, yo veo un mes, no sé tú cuándo vas a hacer semanal o no. Pero no, el próximo va a ser dentro de 2 semanas, va a estar con nosotros Vero de Cocinar y Gozar. Y luego va a estar Balanza con nosotros y vamos a hacer cosas muy padres, así que síganos, compartan esto si les gustó y si tienen más dudas, Neuroscopic. Sí, Neuroscopic, estamos ahí. Vayan con el doctor, yo voy con él y miren, no estoy tan loca. Bueno, adiós. Hasta la próxima. Adiós.
Ya. Córrele, 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 córrele. Se me olvidó tu miel. Lo siento. Sí, tú te decías. Sí.